¿Cuáles son los secretos para escribir asuntos o encabezados de anuncios que debes saber, pues para que la gente quiera desesperadamente abrir tus mensajes o revisar tus pautas? Pues te los vamos a contar en estos minutos. Quédate, por supuesto, si te interesa, si tienes que escribir mensajes. Si eres una persona que escribe mensajes a diario, esto que te vamos a contar hoy va a cambiar totalmente la forma en la que te comunicas con tus clientes y con tus potenciales seguidores o, obviamente, clientes empresariales. ¿Quién no ha escuchado esta frase? La frase de no puedes juzgar un libro por su... ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que generalmente nos dicen cuando vemos esta frase? No puedes juzgar un libro por su portada, ¿cierto? Generalmente cuando nos enfrentamos en la librería, en el supermercado, en cualquier momento en que estemos, o incluso que hayamos pensado previamente en comprar un libro y nos dirigimos pues a la librería o abrimos la página de Amazon o abrimos cualquiera que sea la herramienta que utilicemos para comprar los libros, lo primero que vemos y lo primero en lo que enfocamos nuestra atención, ¿qué es? Pues son las portadas. Y las portadas, ¿qué miramos específicamente la portada? Algunos van a decir, es que miramos la imagen, que miramos la composición, pero en términos reales de la portada lo que miramos es el título, lo que miramos es el anuncio. Y a partir del título o de la conformación de esa portada, juzgamos el libro y nos damos la intencionalidad de comprarlo o no. Es decir, nos damos el permiso a nosotros mismos de revisar el libro o no, según lo que diga esa portada. Entonces, así de importante es el tema de escribir asuntos y portadas interesantes, pero más allá del interés, que generen un impacto en tu audiencia. Las portadas, o los anuncios, o los asuntos de los mensajes, ¿qué son? Son titulares. Sí, son titulares como los titulares de prensa, los titulares que cuando abres el periódico, cuando abres una revista de noticias, el primer texto que tú lees, que estamos acostumbrados a reconocerlo como titulares, ese es el anuncio, ese es el asunto, ese es el asunto de tus correos. Cada vez que escribes un correo electrónico, te aseguro que piensas 2 o 3 veces cuál es el asunto que le vas a colocar a ese correo. ¿Por qué? Porque según el asunto, ya lo sabes, y yo sé que lo sabes, las personas van o no a abrir el mensaje. ¿Ok? Entonces, los titulares de la prensa son los asuntos de los correos electrónicos. ¿Cuál es el fin de un asunto en un correo electrónico? ¿Cuál es el fin de ese primer anuncio, de esa primera frase en un podcast, de esa primera frase en una publicidad en redes sociales? Es capturar la atención del lector o escucha. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. Mira, una persona adulta, promedio, lee entre 200 o 300 palabras por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que si asumimos un número, pues más o menos en la mitad, digamos, asumamos un 240, podemos decir que leemos ¿cuántas palabras por segundo? 4 palabras por segundo, ¿cierto? Es decir, 60 segundos, 4 palabras por segundo, nos dan 240 palabras por minuto. Si vamos a los 2 segundos, ¿cuántas palabras son esas? Son 8 palabras. Es decir, las primeras 8 palabras son las más importantes.
Métete eso en la cabeza. Las primeras 8 palabras son las más importantes. Esas duran 2 segundos. ¿Por qué? Porque son los 2 segundos en que nuestra mente está acostumbrada a procesar información. Te voy a dar un principio de marketing y es importante que lo grabes, que lo escribas y que le prestes muchísima atención. Y tiene que ver específicamente con los anuncios, con los encabezados y con los asuntos de los mensajes. Si usted, si yo, si nosotros, si todos no causamos una buena primera impresión, no hay una segunda. Ah, pero Néstor, es que nos dicen, y ya lo he escuchado muchas veces, seguramente ustedes han escuchado de solo hay una oportunidad para causar una buena primera impresión. Pues en el marketing de anuncios, no solamente hay una única oportunidad, si no causa una buena impresión el asunto, no hay oportunidad de una segunda. ¿Por qué? Porque ya no lo leíste. Es decir, si ya no lo leí, mañana no me puedes volver a escribir la misma noticia de prensa cambiándole el asunto. Digamos, eso no tiene sentido. Si ya yo no lo leí, pues ya pasó el día y mañana tienes que escribir otras noticias, mañana saldrán otros eventos en la prensa, mañana sucederán otras cosas. Es decir, no hay una segunda oportunidad. Y si escribes correos electrónicos y tu potencial cliente o tu cliente lo ve y por alguna razón el anuncio decide no generarle interés para que lo abra, lo más probable es que ese correo se pierda dentro de los cientos o miles de correos que una persona tiene en su bandeja y ya no hay una segunda oportunidad que lo abra. Ah, es que yo te envié el correo electrónico. Sí, pero no entiendo cuál es. No, yo te envié un correo electrónico donde te envié la factura. Yo no tengo ningún correo electrónico que diga factura. No, sí, yo te envié el correo electrónico. Vamos a mirar. Y el asunto del correo electrónico decía hola. O el asunto del correo electrónico decía Feliz Navidad. Y era una factura. ¿Sí me siguen? Es decir, es un principio fundamental del marketing. ¿Cuál es el propósito? Y aquí es importante que nos detengamos un segundo. ¿Cuál es el propósito del asunto en un correo electrónico? ¿Cuál es el propósito del asunto en una comunicación? ¿Cuál es el propósito del titular de un artículo? Muchas veces nos equivocamos y confundimos el fin último de todo el correo electrónico con el asunto. Entonces, creemos que el asunto debe vender. Creemos que el asunto debe fidelizar. Creemos que el asunto debe cerrar clientes. Nada de eso. El propósito único del asunto es atraer la atención para que el público objetivo lea el mensaje. Métete esto en la cabeza, apúntalo, porque es muy importante. Ahora más adelante te voy a explicar cómo y por qué. Digamos, lo sé y lo he venido trabajando durante los últimos años. El único propósito del asunto en tu correo electrónico, el único propósito del encabezado, el nombre de tu propuesta comercial, es que tu público objetivo lea el correo, que tu público objetivo lea la propuesta. Es el único objetivo y el único propósito que tiene ese anuncio. Es decir, mira el asunto como una promoción de la promoción, como un anuncio del anuncio. ¿Cómo así, Néstor? ¿Qué quiere decir eso? Mira, es bastante simple. Si tu anuncio o tu correo electrónico comercialmente tiene la intención de generar interés alrededor de un nuevo producto o servicio, el asunto de tu correo no puede ser el generar interés del producto o del servicio. No sé si me entienden. Muy bien, vamos a dar algún ejemplo. Imagínate que vas a abrir un nuevo servicio de spa en tu ciudad. Y ese nuevo servicio de spa tiene una serie de características, las tarifas, los tipos de masajes, los horarios, el perfil de los profesionales fisioterapeutas que trabajan con nosotros, la locación, bueno, 1000 cosas diferentes. El asunto no puede ser, ven y prueba nuestros servicios de spa. No, ese es un anuncio cuyo fin
en teoría sería vender. Y ese no puede ser el asunto. El fin del asunto es que leas el mensaje. Ahora vamos a ver algunos trucos o algunas indicaciones. Eso no es más que trucos. Esto es un procedimiento que si tú lo sigues vas a escribir muy buenos asuntos. Entonces, no es ven y compra mi servicio. No, yo no abro ese mensaje porque pues, ya me están diciendo que tengo que comprar algo. Entonces, no es un mensaje que yo vaya a abrir. Hay tres claves fundamentales y aquí podemos ir construyendo incluso unos ejemplos de cómo escribir un asunto. Y estas tres claves son, digamos, traídas de la experiencia, de recopilación, de múltiples investigaciones, de múltiples resultados. Ahora te voy a hablar de cuántos correos electrónicos estoy enviando yo mensualmente, cuántos está la gente abriendo, eh, por qué los abren y también te voy a contar cuál es la gente que definitivamente no abre e incluso por qué no los abre. Esas tres claves del asunto, vamos a recordarlas una por una. Primero, envía un mensaje concreto a tu audiencia y que a la vez descalifique. ¿Qué quiere decir eso de enviar un mensaje concreto y que a la vez descalifique? Si tú prestas servicios para el sector de construcción, por ejemplo, imagínate un correo electrónico, un anuncio, una publicidad, debe decir, si eres constructor, debes saber esto. ¿Qué hago con eso? Si no eres constructor, pues no lo debes saber, entonces pues no lo mires, o sea, pasa derecho, ¿cierto? Pasa de largo. Si eres madre de niño menor de 5 años, te estás perdiendo esta oportunidad. Pues si no eres una madre de un menor de 5 años, pues no te interesa. Y yo tampoco quiero que lo leas. Y eso es otra conversación, pero si tú lo lees, pues a mí me va a costar, dependiendo la plataforma en la que esté yo haciendo mis anuncios o en la plataforma que esté enviando mis correos electrónicos. La segunda, debe presentar un beneficio inmediato en el anuncio, en el asunto. Es decir, acuérdate, cuando digo el anuncio es el asunto, es el anuncio del anuncio. El asunto es el anuncio de todo lo que viene por dentro. Entonces, si eres empresario del sector de construcción, debes saber esto si quieres ser rentable en el 2025. Fíjate, si ves, soy súper específico. Si eres empresario del sector de construcción, debes saber esto si quieres ser rentable en el 2025. Soy a la vez concreto y presento un beneficio inmediato en mi asunto. Y lo más específico posible. Pero entonces ustedes acá me van a decir, bueno, pero Néstor, si yo soy muy específico, no tengo tanto espacio para escribir. No, no te creas. Abre tu bandeja de correo electrónico ahora, cuando termines de revisar este video, y te vas a dar cuenta de lo siguiente. El asunto de tu correo, cuando abres la bandeja, bien sea en tu teléfono o en tu computador, ves un texto en negrilla y después ves un texto como en gris, ¿cierto? En una itálica más suavecita. Ese es el anuncio y los primeros textos. Luego tienes espacio para escribir anuncios o textos más largos. Vamos, no te dé miedo escribir encabezados largos. Ah, pero entonces me van a decir, bueno, Néstor, pero usted dijo que 8 palabras. Claro, pues es que 8 pueden ser 12 y ya se te vuelven 3 segundos. Y acuérdate que lo que estamos hablando es de promedio. Estamos hablando de que en promedio un adulto lee entre 200 y 300. Por supuesto, tienes adultos que leen 300. Y entre mayor sea su nivel académico y de formación, pues van a leer más rápido. Son cosas que hay que tener presentes también en la especificidad de a quién nos estamos dirigiendo. Ahora, lo acabo de decir, la especificidad, que es esa palabrita a veces tan extraña, es la que se trata de ser muy puntual, de no dar vueltas por las ramas, de no empezar, si quieres vender más en el 2025 y durante tu vida profesional has estado trabajando en los sectores que desarrollan más la economía en un país, que son el sector de construcción. Bueno, espérate, tío. Espérate, amigo mío, no es el camino para escribir el asunto, ¿sí es? Muy específico. Si quieres ser más rentable en el 2025 y no has sabido cómo hacerlo, bueno, puede que estés filtrando, pero pues hay que ser más específico y rápido. ¿Por qué hablamos de ser específico? Porque la especificidad vende. ¿Y qué significa eso?
si soy específico, filtro, primera cosa, filtro el público objetivo, le indico un beneficio o una transformación que va a lograr, es decir, un resultado final al que puede aspirar si le gustó este asunto, y evito la generalidad. ¿Por qué es importante evitar la generalidad? Y aquí algunos clientes me han dicho, venga, pero no, pues yo quiero tener un público más amplio y quiero apelar a varios segmentos. Bueno, mire, el problema de la generalidad es que la generalidad crea preguntas. Si yo escribo un asunto y en el asunto digo, si quieres ser más rentable en tu empresa en el 2025, te invito a escribirme. Ese es un anuncio general, ¿cierto? O si quieres ser más rentable en el 2025, debes saber esto para tu empresa. ¿Cuáles son las preguntas que van a empezar a saber? Y esto aplica para el sector salud, y esto aplica para ferreterías, y esto aplica para restaurantes, y ¿sí ves? Eso crea preguntas. Pero si yo soy específico, volvamos a poner aquí la diapositiva, y yo digo, si eres empresario de construcción, de una vez, o empresarios de construcción, deben saber esto para ser más rentables en el 2025. Muy específico. Y eso evita preguntas. Es que yo soy médico, eso no es para mí. ¿Sí es? Es que yo soy bacteriólogo, no es para mí. Yo soy empresario de restaurantes, eso no es para mí. Pero si dejas muy abierto, pues creas preguntas y tú no quieres tener preguntas generales para empezar a decir, no, de pronto si aplicas, tal vez que te funcione. No, hay que ser muy específicos en el asunto. Voy a darte en este momento 6 formatos estándar para escribir esos asuntos. Puedes tomar nota de ellos, puedes tomar una captura de pantalla a esta imagen que estás viendo acá. Y antes de continuar en esta masterclass, pues quiero que si no te has suscrito a este canal, inmediatamente lo hagas. Abajo de este video tienes el botón para suscribirte. ¿Por qué? Porque este es un video que seguramente vas a necesitar en el futuro. Y si no te suscribes al canal y no activas la campanita, pues lo más probable es que se te vaya a perder el video, ¿vale? Es un video o es una masterclass que nos puede tomar entre 20 y 25 minutos. Y si no te suscribes al canal, te garantizo lo que nos pasa a todos, que vemos algún contenido y se me olvida, o por muchas razones, pues 2 o 3 días después incluso no lo voy a encontrar. ¿Cuál es la forma? Suscríbete inmediatamente acá al canal y listo, asunto solucionado. Entonces, primer formato estándar. ¿Cómo? Y aquí te voy a dar unos ejemplos alrededor de una misma temática, que es un tema de ayudar a perder peso a hombres mayores de 50 años, ¿vale? Entonces, si vamos a usar el cómo, entonces el asunto sería algo así. Es decir, esto no es una camisa de fuerza, son unas indicaciones que por supuesto tú puedes ir ajustando. Entonces, usemos el cómo. Cómo los hombres de 50 logran perder 10 kilos en 6 meses o menos. Ese es el asunto. Si utilizamos el formato de noticias, puede ser algo como 10 de cada 50 hombres de 50 sufren de sobrepeso por culpa de este sencillo olvido. Fíjate, si ves, ahí yo ya soné a noticia. Wow, es una noticia impresionante. Puedo utilizar la figura de testimonios. ¿Qué son las figuras de testimonios? Por ejemplo, decir, 10 hombres de 50 nos cuentan cómo perdieron 10 kilos en 6 meses. Te aseguro que tú tienes los clientes que te pueden dar esas experiencias. Tú tienes clientes, por ejemplo, del sector de construcción. Entonces, 5 gerentes de constructoras nos cuentan cómo lograron disminuir en 5% sus costos de inventario. Tú tienes clientes en el sector de odontología, es decir, eres odontólogo, entonces 10 clientes, modelos de maquillaje nos cuentan cómo el tratamiento dental o el diseño de sonrisa aumentó en 20% su facturación. Es decir, esos son los testimonios. Podemos utilizar el formato de pregunta. Y el formato de pregunta es, en este caso, ¿puedes perder 10 kilos a los 50? Fíjate que ya, wow, 50. O los hombres después de los 50 pueden perder 10 kilos.
Fíjate, si es otra pregunta dentro del mismo formato. Puedo utilizar el formato del test. Es decir, ¿eres sexy a los 50? Toma este test y averígualo. Wow, ese es súper poderoso. ¿Por qué? Porque no lo sé, hagámosle clic y tomemos el test, vamos a averiguarlo. Puedes también utilizar el formato de advertencia. Y el formato de advertencia puede ser algo como, por ejemplo, si pesas más de 10 kilos a los 50 de lo que debieras pesar, es mejor que leas esto hoy mismo. Fíjate, es un poco más extenso, pero es una advertencia. Si tienes 50 y tienes más de 10 kilos de sobrepeso, es mejor que leas esto o es mejor que sepas esto. Entonces, aquí hay 6 diferentes formatos que pueden utilizar para escribir los asuntos. Recuerden esto, el asunto y la primera línea de sus mensajes responden por el 80% de la efectividad de los mismos. Es decir, el asunto y la primera línea son responsables por el 80% de la efectividad del anuncio completo y del mensaje. ¿Por qué? Porque hay una estadística que dice que tan solo el 3% de las personas que leen un asunto leen el mensaje completo. Entonces, pues si apenas el 3% de los que leen el asunto leen el mensaje completo en promedio, estoy hablando de promedios, pues fíjate lo importante que es. Pues hay que prestarle muchísima atención. Porque solamente con el 1% que mejores en la escritura de tu asunto, pues puedes pasar del 3 al 4. Si lo escribes mejor, puedes duplicar la lecturabilidad de tus mensajes. Y esto es una verdad muy clara y es una verdad a la que debemos prestar muchísima atención. Y es, el asunto es débil, el contenido no es capaz de salvarlo. Y entonces vamos a decir, ¿pero por qué? Muy simple, porque ni siquiera la gente pasó al contenido. Entonces, no importa si tienes un contenido espectacular que has preparado durante meses, una investigación bellísima que has hecho durante los últimos 2 años y estás en la línea académica, si le pones un título que nada tiene que ver o un título débil, pues no importa qué tan profesional sea tu investigación, no es capaz de no es capaz de salvar pues el fin último de todo tu trabajo, y es que la gente lo lea, que la gente disfrute totalmente del contenido que tú has preparado para ellos. Recuerden este principio y por favor escriban los cuadernos, tomen una foto de pantalla si no lo han hecho, y es, si usted no causa una buena primera impresión, no hay segunda. Si yo no tengo un buen asunto, no hay posibilidad de mandar un segundo asunto. Esto es súper importante y no se nos puede olvidar nunca. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Practicar. Ahí les estoy mostrando la pantalla de mi correo electrónico de la bandeja de salida, como ven ustedes ahí a la izquierda. Entonces tengo más de 7.200 mensajes enviados. De más de 7.200 mensajes enviados de mi bandeja de correo personal. Es decir, que yo mismo he escrito. 7.200 mensajes he escrito yo personalmente. Entonces, créeme que te puedo decir cuáles son los asuntos que las personas abren y cuáles son los asuntos que las personas no abren. La intención de estos secretos o estos tips de mercadeo es, pues, obviamente, que los utilicemos para bien, no que mandemos. Mira, hay algunas empresas que lo hacen, yo digo, de manera malintencionada, y es, escriben anuncios malos o asuntos malos para que la gente no los abra y después decirle que sí les mandó el correo y resulta, y hacen una investigación y el correo sí estaba ahí. No se trata de eso, se trata de que escribas anuncios muy buenos intencionalmente para que la gente los abra. Les prometí que les iba a contar cuántos correos estoy enviando o envío yo mensualmente. Estamos en el mes de noviembre del 2024 y yo envío a una lista de correos de mis clientes. Diariamente estoy enviando 2.800 mensajes. Es decir, en mi lista de suscripción hoy tengo 2.800 personas inscritas a las cuales les envío un mensaje diario. ¿Cuál es mi tasa de apertura? Mi tasa de apertura está en el 21%
en promedio. ¿Eso qué quiere decir? Por supuesto que tengo mensajes de apertura del 8, del 10%, pues gracias a Dios son muy pocos, pero también tengo mensajes de lectura o de apertura del 27, 28%. ¿Eso qué significa? Que en el promedio general del 3% estoy logrando más de 10 veces que la gente abra los correos electrónicos. ¿Eso en qué me pone? Me pone en que si envío un correo electrónico diario, solamente en esta lista de distribución estoy enviando 15,000 mensajes al mes. Es decir, solamente yo, por efecto de el newsletter. Estoy enviando también correos electrónicos a través de LinkedIn, donde tengo una lista de suscripción, también de 2,500 personas. El LinkedIn es más complejo, digamos, no me voy a poner aquí a inventar cifras. Tengo una apertura de promedio del 8%. eh, y entonces, fíjate lo que estoy hablando. 8 por 2, 16. Tengo 160 personas en LinkedIn en promedio al día que están leyendo un mensaje. Tengo 500 personas en correos electrónicos. Tengo casi 700 personas revisando correos electrónicos a diario. Es decir, revisando textos que yo escribo. Entonces, no lo pases por alto. Es algo sumamente importante para prestarle atención porque de allí van a salir los futuros negocios de tu empresa. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Nos hemos tomado exactamente 26 minutos, les prometí que eran 25. Y pues espero que para ustedes sea súper beneficioso. Repasen este video cuantas veces sea necesario para que tengan presente tanto las 6 estructuras que les compartí hoy como los principios básicos para escribir los asuntos. Recuerda que la manera correcta para que no se te olvide es suscribirte ya mismo a este canal si estás viendo el video en YouTube o a este canal de audio si estás escuchando el podcast en Spotify o en Apple Podcast. Es un gusto haber conversado el día de hoy de este asunto de cómo escribir asuntos. Un abrazo.